¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Potencializa tus aplicaciones con VMware en AWS y Rackspace. En esta ocasión tenemos invitados de Rackspace a Víctor Ávila y Henry Villegas, su servidor Isaac Hernández. Vamos a dar un par de minutos más para dejar que toda la gente termine de llegar y comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar. De nuevo, muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Isaac Hernández. Yo soy arquitecto especialista en AWS. Mi especialidad es VMware Cloud en AWS. Y en esta ocasión tenemos este webinar donde vamos a platicar un poco sobre cómo potencializar aplicaciones en VMware Cloud en AWS y con Rackspace. Tenemos invitados acá, me acompañan Víctor Ávila, Private Cloud Specialist de Rackspace Technology, y también Henry Villegas, Senior VMware Solutions Architect de Rackspace Technology también. Bueno, pues sin más vamos a dar inicio con los temas. Tenemos una agenda bastante llenita e interesante para ustedes. Vamos a, primero que nada, a iniciar con un pequeño recap de la sesión pasada. Este es un follow-up al primer webinar que tuvimos en conjunto con Rackspace para platicar de VMware Cloud. Son un pequeño recap de lo que trata el servicio. Vamos a platicar de opciones de conectividad y cómo es que se logra la integración de VMware Cloud con servicios nativos de AWS. Algunos ejemplos de estas posibilidades. Vamos a hacer una pequeña demo de integración justamente con, específicamente en esta ocasión, servicios como FS y RDS. Y posteriormente platicaremos un poco de Rackspace, su Rackspace Fanatical Support, específicamente para VMware Cloud, y algunos valores agregados que Rackspace trae a la mesa para este servicio. También veremos un demo breve de Rackspace y terminaremos contestando algunas preguntas que pueda haber durante la sesión. Muy bien, pues aquí recordemos un poco para entrar en contexto, un poco de lo que representa este camino que nuestros clientes siguen para llegar a la nube. Normalmente tenemos una expectativa que este camino pues debiera ser lo más sencillo posible, o al menos buscamos que sea en la mayor línea recta posible para alcanzar esta visión, sobre todo pensando en arquitecturas de nube híbrida. Sin embargo, encontramos que en el camino, la realidad es que este camino no es tan recto, tiene varios retos que cubrir, hay que aprender de diferentes constructos de red, diferentes tecnologías, herramientas de monitoreo, planear de manera adecuada la seguridad en ambos mundos y también aprender a operar. Este camino, como comentaba, no es necesariamente el más sencillo en la realidad. Ahí me gustaría invitar a Víctor para un primer comentario. Víctor, desde la perspectiva de Rackspace, ¿ustedes qué ven en este sentido? Gracias, Isaac. Buenos días. Bueno, la realidad es que trabajando con miles de clientes a nivel mundial, las necesidades son muy parecidas. Hay gran cantidad de cargas viviendo todavía en data centers on-premises y ahí hay un reto muy interesante, ¿no? Cómo alcanzan nuestros clientes un poco más de ese sabor y de esa flexibilidad, agilidad de la nube pública. Y por otro lado, cómo solvento todos estos temas de seguridad, de disponibilidad, de tener un poco más de control y sobre todo de saber de mantener esas inversiones que se han hecho, sobre todo, por ejemplo, en cargas
VMware que prácticamente muchos de nuestros clientes tienen, ¿no? Entonces, ahí hay varios retos interesantes acerca y preguntas, ¿no? De cómo mantengo esa consistencia operativa, cómo puedo mantener ese formato de mis máquinas virtuales, cómo puedo combinar un poco, ¿no? De lo que tengo, porque no es fácil irme de un día para otro a la nube pública, y sobre todo cómo solvento todos los temas incluso de red y de seguridad. Sí, es claro. Muchas gracias, Víctor. Y justamente aquí es donde entra y es clave un servicio como VMware Cloud en AWS. La idea del servicio, y me gusta mucho este diagrama, ilustra un poco gráficamente lo que puede implicar, es un ejemplo nada más, lo que puede implicar el esfuerzo de migración hacia la nube. Cuando nuestros clientes buscan este objetivo, pues hay un plan que se tiene que seguir, hay un plan de transformación de la arquitectura, hay muchos servicios que están asociados y es un plan de tiempo que puede llevar años incluso para generar esta transformación al 100%. Sin embargo, uno de los valores específicos de VMware Cloud es justamente ayudar a llegar más rápido a la nube, es acortar este horizonte de tiempo. Hoy en día que estamos en la moda, en estas ondas de hablar de aplanar curvas, pues justamente lo que hace VMware Cloud es eso, ¿no? Es ayudar a llegar a la nube mucho más rápido, ahorrando costos, ahorrando tiempos, pero sobre todo y muy importante, reduciendo el riesgo de distracción. Y distracción quizás sea nada más una palabra, pero en el camino pueden haber diferentes obstáculos a los que nuestros clientes se pueden enfrentar y que alarguen estos tiempos de migración, generando mayores costos. Y por otro lado, también pueden enfrentarse con obstáculos que pudieran impedir la migración de algunas aplicaciones. Pero ahí es donde está el valor de VMware Cloud en AWS. Acá igual me gustaría preguntarte, Víctor, de la perspectiva de Rackspace, ¿ustedes han visto algo similar de este tipo de efecto del servicio o cuál es su perspectiva? Sí, gracias, Isaac. Totalmente. De hecho, mucho de las conversaciones que tenemos con nuestros clientes radican en esa necesidad de hacer un análisis, un discovery de exactamente cómo están esas cargas on-premises que no han logrado mover a la nube y cuál es el plan asociado a cada uno de ellos. Esta opción de VMC representa una opción súper ágil para reubicar esas cargas sin necesidad de hacer más trabajos o de retardar ese viaje a la nube. Eso por un lado. Y por otro lado, los temas que hemos comentado, ¿no? Cómo le doy ese sabor de pay as you go que tiene la nube pública, cómo lo traigo a estas cargas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, cómo puedo tener incluso, hoy lo vemos mucho, ¿no? Sobre todo esas necesidades donde nuestros clientes dicen, oye, la verdad es que estoy en ese viaje de cambiarme de un esquema tradicional que tengo on-prem, donde tengo que pedir equipo y puedo tardar meses en llegar, y hoy necesito, por cómo se mueve el mercado y para ser cada vez más competitivo, estar listo para poder aumentar mi capacidad, mi footprint, y que sea elástico, ¿verdad? De acuerdo justamente a la estacionalidad de mi negocio. Entonces, es algo clave también en los temas de desempeño, este tema de hablar de poner en AWS, tener mi ambiente dedicado para VMware es súper interesante y está resonando mucho. Muchas gracias, Víctor. Pues bueno, hablando de este recap que mencionaba en un principio, muy rápido para recordar a la audiencia, ¿de qué va VMware Cloud en AWS? VMware Cloud en AWS es la posibilidad de tener como servicio este constructo o concepto del Software Defined Data Center de VMware, ahora en la infraestructura global de AWS, que implica poder tener la capacidad de desplegar vSphere, vCenter, vSAN, NSX, en la infraestructura de AWS como servicio y tener esta posibilidad de interconectarlo con nuestro centro de datos on-premise, de esta manera extendiendo la misma capa operativa desde el on-premise hacia la nube y de vuelta, pero también, y ese es el tema que nos atañe el día de hoy, es cómo llegar a la conexión y potencializar las aplicaciones integrando los servicios nativos de AWS, que pueden ser desde servicios básicos de infraestructura de almacenamiento, cómputo, hasta servicios más avanzados como pueden ser IoT, analíticos, machine learning u otras cosas. Esta conexión y esta integración se hace de manera muy sencilla mediante una conexión interna con Elastic Network Interfaces, que vamos a revisar a continuación, pero justamente es como podemos ayudar ahora a nuestros clientes una vez que están en VMware Cloud en AWS a continuar ese proceso y ese camino de innovación y modernización de aplicaciones.
Y bien, solo como un pequeño ejemplo, lo que comentaba hace un rato, esta integración con servicios de AWS tiene una razón de ser y una fortaleza, y es este portafolio amplio con el que contamos en AWS de servicios, desde servicios básicos de infraestructura hasta servicios avanzados, cobijados por todo un marketplace que tiene tecnologías adicionales de terceros ya validadas para integrarse con AWS y con VMware Cloud. Y sin dejar de mencionar toda la parte de soporte de negocio que ofrecen tanto VMware como AWS para este servicio. Esta amplitud es lo que hace una gran diferencia en nuestros clientes, porque se abre el abanico de posibilidades de qué cosas pueden hacer con servicios nativos de AWS junto con VMware Cloud. Además, sin también dejar de mencionar la gran cantidad de clientes y referencias y partners que tenemos alrededor de esto, como es Rackspace, para ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos. Y bien, hablando un poco de conectividad y posibilidades de integración, me gustaría mencionar muy rápido algunos conceptos básicos de conectividad, de cómo es que se logra la integración del servicio. Si hablamos del centro de datos del cliente y VMware Cloud en AWS, la integración del on-premise hacia AWS se puede lograr mediante un servicio de enlace directo como lo es AWS Direct Connect, o bien mediante VPNs vía Internet se puede conectar el on-premise con el servicio de VMware Cloud. De aquí, cuando conectamos con servicios nativos de AWS, el servicio de VMware Cloud, es decir, que las máquinas virtuales que están en VMware Cloud puedan acceder a este portafolio de servicios nativos en AWS, internamente, tras el backbone de intercomunicación que existe en la infraestructura de AWS, se permite esa conexión. Se vinculan un VPC en una cuenta del cliente en AWS. Esta VPC se vincula hacia el mundo VMware Cloud mediante Elastic Network Interfaces, que vamos a revisar ahorita en un momento. Aquí podría quedar todo si el consumo de servicios de AWS solamente existe entre el mundo VMware Cloud y estos servicios nativos. Sin embargo, también si los clientes buscan integrar y consumir los servicios nativos de AWS desde el on-premise, entonces podemos hacer una tercera conexión o segunda conexión más bien desde el on-premise mediante otra VPN o Direct Connect hacia justamente el área donde residen estos servicios nativos en AWS. De esta manera generando una interconexión en todos los sentidos para justamente aprovechar de mayor manera estas integraciones. Y bien, ¿cómo es que funciona esta integración hacia adentro? Del lado izquierdo, aquí en este diagrama, tenemos una VPC, que es donde se despliega VMware Cloud en AWS, y del lado derecho tenemos otro VPC en la cuenta de AWS del cliente. Lo que sucede es que cada host donde se despliega SX y se construye este SDDC en VMware Cloud está vinculado hacia un ENI o Elastic Network Interface del lado de la cuenta del cliente en AWS. Esto se despliega y se configura en el momento de vincular la cuenta de servicios de AWS con VMware Cloud al momento del despliegue de un SDDC. Eso se hace de manera automática, se ejecuta de hecho un CloudFormation tras bambalinas, que hace todo este aprovisionamiento de constructos para lograr la integración. Y también se generan funciones Lambda que permiten actualizar la tabla de ruteo para actualizar el movimiento y conexiones que puedan existir, porque como verán, cada host está vinculado a una ENI diferente. En el momento que un host pueda tener un problema del lado de VMware Cloud, el Edge de NSX, que es la puerta de entrada o la frontera hacia el mundo VMware Cloud dentro de AWS, se va a mover o reiniciar en otro host. En ese momento, ese host está vinculado hacia otra ENI y justamente existen funciones Lambda que actualizan la tabla de ruteo tras bambalinas de manera automática para mantener siempre la comunicación de un mundo y el otro. Y hablando de algunas posibilidades de conexión y de integración de servicios, esta VPC que se conecta hacia VMware Cloud con esta ENI que tiene una capacidad de 25 gigabits y baja latencia, es este Connected VPC, como se le conoce, que tiene esta ENI que llega hacia el T0 router o el Edge de NSX del lado de VMware Cloud. Sin embargo, también es posible, dependiendo de la estrategia y la robustez de despliegue de servicios que tengan los clientes de servicios nativos de AWS, conectar más VPCs. Otras VPCs se pueden conectar igual al T0 router o NSX Edge mediante enlaces VPN separados, o bien cuando se cuenta ya con una estructura más sofisticada o distribución de VPCs, se puede integrar algo como Transit Gateway
que me sirva como un hub de interconexión de todos esos VPCs adicionales hacia VMware Cloud. Aquí hay un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, recomendamos poner servicios productivos en este Connected VPC porque va a tener este enlace directo hacia VMware Cloud y otros servicios pueden conectarse y distribuirse en otros VPCs hacia el Transit Gateway, como pueden ser servicios compartidos o de servicios de desarrollo y pruebas, o bien incluso, como se ilustra en este ejemplo, una VPC de zona desmilitarizada que sirva como punto de entrada y salida hacia el mundo AWS en general y de ahí también entrar hacia VMware Cloud. Algunos ejemplos de integración con servicio. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo del lado izquierdo está el Data Center On-Premise, VMware Cloud conectado también hacia el On-Premise, pero del lado derecho tenemos la cuenta AWS con servicios nativos que se pueden desplegar, que funciona justamente, que puede funcionar como acceso o puerta de acceso a todos los servicios, tanto de AWS como de VMware Cloud para los usuarios. Aquí tenemos un ejemplo donde los usuarios ingresan mediante AWS, se pueden integrar servicios como Route 53, distribuir contenido con CloudFront y proteger el ingreso, por ejemplo, con servicios como AWS WAF o Shield. De ahí se pueden integrar load balancers de AWS que distribuyan la carga tanto a instancias internas nativas de AWS en la cuenta de AWS o bien incluso hasta las máquinas virtuales que vivan en VMware Cloud. Se pueden consumir e integrar servicios de bases de datos como RDS. Y ahí la verdad es que las posibilidades se abren muchísimo más. Podemos integrar prácticamente cualquier servicio del portafolio de AWS. Un ejemplo más avanzado o más específico es, por ejemplo, este otro donde tengo un centro de datos on-premise del lado izquierdo, interconectado hacia VMware Cloud. Acá tenemos quizá máquinas virtuales que sean tanto máquinas virtuales de aplicación como de base de datos, pero dada esta integración nativa hacia servicios de AWS, podemos conectar y extraer información de las bases de datos que vivan en VMware Cloud, jalarla hacia buckets de S3, por ejemplo, en AWS, cargarla en Redshift para generar un data warehouse y de ahí visualizar y generar business intelligence e insights para usuarios desde un servicio como Amazon QuickSight o cualquier otro servicio de business intelligence que se desee para explotar esta información. Y bien, el último ejemplo que pongo aquí antes de pasar a la demo que tengo preparada es un ejemplo más sencillo donde hablamos de la integración con RDS, en este caso, y con FS. ¿Estos por qué se vuelven relevantes, aunque parecieran a primera vista sencillos? Porque nos pueden ayudar a dos cosas que son, en realidad, quizá el punto de partida donde empiezan nuestros clientes a empezar a optimizar o a modernizar sus aplicaciones. El integrar, por ejemplo, VMware Cloud con RDS nos permite, por ejemplo, evacuar máquinas virtuales que sean base de datos dentro del mundo VMware, que normalmente sufren, por decirlo menos, de algunas restricciones o complejidades de licenciamiento en mundo VMware, y migrarlas incluso a un servicio administrado como RDS, sean bases de datos Oracle, SQL Server, o incluso migrar esas bases de datos licenciadas a un servicio nativo o a la propia base de datos de AWS que puede ser Aurora, optimizando así la manera de los costos en general y también si se mantuvieran las bases de datos comerciales tradicionales, pues optimizar también la forma de ejecutar y consumir licenciamiento. Además de que esto quita carga un poco de este clúster VMware y empieza a descargar esta necesidad de recursos hacia un servicio que sea automáticamente escalable y altamente disponible como es RDS. El otro caso es FS, el Amazon Elastic File System. Es un servicio que me permite desplegar de manera muy sencilla un file system compartido, escalable y de alto performance, y que puede ser accedido tanto otras instancias, por ejemplo, que pueden vivir dentro de AWS junto con el servicio de FS, y también las máquinas virtuales dentro de VMware Cloud. ¿Por qué es esto relevante? Porque también nos hemos encontrado comúnmente con clientes donde como máquinas virtuales tienen máquinas virtuales que consumen mucho almacenamiento y normalmente suelen ser máquinas virtuales que funcionan como file shares para un ambiente, por ejemplo, Windows o Linux. Esos grandes consumidores de almacenamiento pudieran descargarse hacia un servicio como FS y solamente es un ejemplo. Tenemos FSX, por ejemplo, para Windows, o ese almacenamiento se puede apuntar hacia S3, que es nuestro servicio de almacenamiento de objetos,
Pero en este abanico de posibilidades, la idea es descargar justamente esos grandes consumidores de almacenamiento hacia AWS y así poco a poco ir modernizando y optimizando nuestro mundo de aplicaciones en VMware Cloud. Entonces, sin más por el momento, voy a pasar brevemente a este demo que tengo preparado para ustedes. Voy a cambiar un poco rápidamente la pantalla, denme un segundo, para jalar tanto mi terminal como mi consola AWS. Bien, acá estoy mostrando mi consola AWS, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan. Acá también voy a traer un escritorio remoto hacia mi Bastion host, donde me estoy conectando al mundo VMware Cloud. Primero lo que quisiera mostrarles, aquí estoy en la consola de AWS, en mi cuenta. Voy a abrir mis servicios de EC2, FS y RDS. El primer ejemplo que les voy a mostrar es la integración con un file system compartido, que es con FS. Aquí tengo un par de instancias ejecutándose. Aquí me voy a conectar primero a una instancia que tengo Linux, que es esta que está acá. Como verán, esta instancia tiene una IP interna en AWS del rango 10.11.6, con una IP pública que es con la que me voy a conectar, que es esta otra dirección, 3220.232.110. Acá tengo mis file systems, aquí tengo uno preparado para este ejemplo y vamos a ver muy rápidamente. Se puede crear un file system desde un wizard muy sencillo y muy rápido. Es cuestión de seleccionar algunas cosas, puedo dar crear o puedo customizar este proceso y especificar opciones de performance, de throughput, encripción, configuración de políticas de acceso, y en unos cuantos minutos puedo tener un file share ahí disponible para utilizar. Este que voy a utilizar en este ejemplo es un file share que ya tengo configurado, que verán está dentro del mismo segmento de mi VPC en AWS, es del rango 10.11.6, en este caso IP18. Entonces, me voy a pasar a mi terminal. Aquí tengo ya lista mi conexión. Me voy a conectar a mi instancia. Y como verán, aquí estoy conectada a la 10.11.6.43, que es esta instancia que les mostré hace un momento que tengo en mi cuenta. Como verán, estoy en mi home directory y tengo un directorio que es AWS FS, que tengo aquí como ejemplo. No tiene absolutamente nada. Voy a ejecutar, el comando de montaje de este share que ya tenía configurado. Aquí ya lo tenía guardado en mi historia. En un segundito. Aquí está. Aquí tengo el comando para montar este share. Como verán, está apuntando a dirección 10.11.6.18, que es este share que yo había provisionado en mi propia VPC, montándolo a este directorio FS. Si yo regreso y listo ahora el directorio, tengo aquí ya unos cuantos archivos montados desde este file share. Ahora bien, lo que les voy a mostrar ahora, me voy a switchar hacia mi consola de VMware Cloud. Este es el vSphere Client del mundo de VMware Cloud que ya tengo en mi laboratorio. Como verán, estoy conectado al Cloud Gateway de VMware, que me permite, dicho sea de paso, ver tanto el mundo on-premise. Aquí tengo un clúster on-premise que tenemos en nuestro laboratorio, y este iconito azul representa el SDDC que está en VMware Cloud. Dentro de este universo tengo yo un par de máquinas virtuales. Acá está esta máquina virtual Linux, que tiene esta dirección 192.168.80.69. Acá ya estoy conectado a esas máquinas, es esta de aquí. Aquí tengo ya, incluso tenía preparada la IP para validar que estoy conectado a esa misma máquina. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Estoy en mi home directory. Tengo ya un share, un directorio que es AWS FS. Aquí está. No tiene ningún archivo, no está visualizando ningún archivo. Voy a montar entonces ahora el mismo file share. Aquí tengo el mismo comando apuntando exactamente igual a la misma dirección. Ya lo monté, y si hago otro ls, aquí ya veo los mismos archivos. Y muy rápido lo que voy a hacer es crear un archivo desde mi máquina en VMware Cloud, desde mi máquina virtual en VMware Cloud, que se llama webinar.txt. Me switcheo a mi instancia en EC2.
que está montando este mismo file share, y si puedo observar acá, acabo de crear este mismo archivo. Ese es el archivo que acabo de crear desde VMware Cloud. De esta manera vemos cómo es posible entonces integrar un file share que pueda ser consumido tanto de servicios AWS como de servicios y máquinas virtuales en VMware Cloud. Y bien, ahora voy a hacer el otro ejemplo muy breve que tenía preparado para ustedes. Es una base de datos. Conectar con RDS. Acá en mi Remote Desktop, en mi consola de VMware Cloud, en el vSphere Client, tengo ya listo aquí un sitio WordPress. Acá me voy a regresar brevemente. Esta máquina virtual que dice WordPress Webinar tiene una dirección 192.168, perdón, 80.141. Es esta dirección que está aquí. Es un servidor WordPress que está listo para configurarse. Le voy a dar el proceso de inicio acá y me va a poner justamente en la pantalla de configuración de la conexión de la base de datos. Para esto quiero mostrarles lo mismo en la consola de AWS. Acá tengo ya una base de datos aprovisionada, que es la que voy a utilizar para este ejemplo, pero mostrándoles brevemente, solo en unos cuantos clics es bien fácil crear una nueva base de datos, especificar el motor, el tipo de instancia que voy a crear, si es tipo de producción, pruebas o dentro del free tier, a especificar los nombres, nombres de usuario y otras opciones, pero con unos cuantos clics y unos cuantos minutos es posible tener una base de datos aprovisionada en RDS. Es así de sencillo. Acá tengo ya esta base de datos que se llama Webinars. Acá veremos que es una base de datos MySQL Server, perdón, MySQL. Acá tenemos el endpoint que voy a utilizar para conectarme, de hecho lo voy a copiar. Podemos ver que está en la VPC, de esta VPC conectada que tengo al servicio, y un poco de la configuración. Podemos aquí ver algunos detalles más de la versión del motor, tamaño y otras cosas. Entonces, lo que voy a hacer es conectarme de nuevo a esta máquina virtual, este servidor WordPress. A que voy a conectar, a especificar el endpoint al que me voy a conectar. Acá voy a copiar manualmente el archivo de configuración. Estamos aquí ahora conectados a esta máquina virtual, que es la 141, que es la que tiene WordPress, y voy a editar el archivo de configuración de WordPress, con la configuración que me pide. Perdón, aquí lo hice mal, déjenme regreso rápidamente acá. Copiar este texto. Ahora sí. Muy bien, entonces aquí ya copié la configuración y puedo iniciar la configuración del sitio. Solo para efectos muy rápidos de terminar aquí, voy a usar las mismas palabras de usuario, nombre, etcétera. Lo que quiero que vean muy rápido es que se termina la instalación. Y aquí ya tengo corriendo un sitio de WordPress. Voy a hacer un post muy rápido. Webinar octubre. Inmediatamente vamos a publicar. Este post ya está publicado. Y para comprobar, acá tengo una conexión hacia la base de datos. Como podrán ver y percatarse, está este mismo endpoint, es webinars.webinars. Voy a irme a la tabla de posts, a los datos. Y como verán, de este lado, acá tenemos el post que acabo de hacer que dice Webinar Octubre. De esta manera estamos viendo cómo una máquina virtual desde VMware Cloud está accediendo a una base de datos RDS como servicio nativo de AWS. Bien, sin más, entonces voy a switchar hacia la presentación. Vamos a continuar ahora y le voy a ceder la palabra a Víctor para continuar con el tema de Rackspace. Vic, adelante. Gracias. Bueno, ¿por qué Rackspace para nube híbrida, verdad? Me gustaría comenzar indicando tres puntos importantes. El primero,
Rackspace Technology trae a la mesa experiencia agnóstica. Estamos hablando de más de 3,400 ingenieros de nube que ponemos siempre a disposición de nuestros clientes. Esto significa que nuestros clientes tienen acceso a estos expertos líderes de la industria para entregar la mejor estrategia de acuerdo a los retos que se estén presentando. Otro punto muy importante es que lo hacemos con las tecnologías líderes de la industria. Es decir, nosotros administramos, operamos, ofrecemos servicios profesionales de valor agregado en lugar de nuestros clientes. De esta manera, no importa si se trata, por ejemplo, de aplicaciones, de datos o servicios de datos, por ejemplo, bases de datos o analíticos o temas de seguridad. Y obviamente los temas de nube pública como AWS. El tercer punto es siempre con resultados probados. Nosotros, tenemos experiencia en más de 20 años trabajando. Hoy tenemos presencia global en más de 120 países y traemos justamente eso a la mesa. Combinar toda esa experiencia, esa capacidad y ofrecerla a nuestros clientes para que se acelere ese camino hacia la nube. Hablando de nube híbrida y sobre todo el tema de VMC en AWS, donde hablamos de dos componentes principales. El primero es VMware. Isaac, ahí sí me puedes ayudar. Listo, gracias. El primer punto es VMware y hablamos de VMware como el líder en la industria de la plataforma tecnológica de nube privada. Por más de 15 años hemos llevado esta relación con VMware, impulsando justamente estos temas de innovación y poniéndolo al servicio de nuestros clientes. Hablamos de que hoy somos uno de esos 12 socios globales de VMware, de entre más de 4,500. Y lo más importante, la experiencia está reflejada. Hoy administramos más de 100,000 máquinas virtuales a nivel global, más de 10,000 hosts que están dispersos. Es decir, hablamos de hosts que están corriendo en VMware Cloud, en AWS, o puede ser en data centers de nuestros clientes o los data centers de Rackspace, que hoy tenemos 40 a nivel global. Otro mensaje muy importante, estamos hablando de dar servicio al portafolio completo de VMware. Hablamos de VMware Cloud, puede ser el Software Defined Data Center de VMware, o la suite de vRealize, o el stack de Software as a Service de VMware. Y esto alineado con más de 230 certificaciones y con profesionales orientados a los temas de VMware, y no solo en temas de soporte, en ventas y técnicos. El otro punto muy importante es AWS. Y hoy hablamos de ser ese brazo estratégico para nuestros clientes de diferentes formas. Es decir, hoy muchos de nuestros clientes que conocen AWS, saben que es abrumador o puede llegar a ser abrumador todo este journey. Ahí es donde Rackspace Technology ha ofrecido y pone siempre a nuestros clientes en el centro de la operación. Es decir, nuestros clientes son es lo más importante para nosotros y lo respaldamos con más de 1,600 certificaciones de AWS en todo el mundo. Esto incluye más de 85 certificados profesionales, más de 15 másters de AWS y 14 competencias de AWS, que esto obviamente facilita y es un beneficio total para nuestros clientes cuando hablamos de un ambiente de nube híbrida, por ejemplo, y en el caso que comentaba Isaac, ¿no? Hoy no solo es entender VMware y mantener esa consistencia, sino hablar de empezar a interactuar con servicios nativos de AWS. Y aquí Rackspace Technology da ese valor diferenciado para nuestros clientes. Yendo un poco más a detalle de la oferta de Rackspace para VMC en AWS, hoy ofrecemos estos servicios de VMC con la experiencia fanática de Rackspace. Es decir, hoy somos ese socio clave estratégico para nuestros clientes, dando una experiencia multiplataforma. Es decir, hoy podemos y tenemos la capacidad de, por ejemplo, aprovisionar y administrar las cuentas de AWS de manera opcional, hacerlo también con las cuentas de VMware Cloud sobre AWS, y esto permite a nuestros clientes tener un
único punto de contacto en Rackspace. Y de esta manera poder a través del portal de Rackspace poder interactuar y acceder a servicios de valor agregado, como por ejemplo almacenamiento externo, armar un disaster recovery, administración de sistemas operativos, que puede incluir también monitoreo o parcheo, y acceso a otros servicios de valor agregado de Rackspace, que es conocido, por ejemplo, administración de base de datos, administración avanzada, o temas de seguridad, por ejemplo. Entonces, esto hace todo el sentido con nuestros clientes. Por ejemplo, cuando hablamos de ese contacto, ¿no? Es decir, oye, hoy Rackspace va a ser mi punto único de contacto. ¿Y cómo se maneja esa comunicación? Hoy Rackspace ofrece y pone de manera incluida como parte del servicio un Customer Success Manager, que es el punto de contacto, el punto principal para hablar de temas, por ejemplo, asistencia técnica o temas de negocio. Es el primer punto de contacto de nuestros clientes. Gracias, Isaac. Uno de los diferenciadores más importantes y que veremos más adelante en la demo es la capacidad de ofrecer almacenamiento externo con NetApp Cloud Volumes, que básicamente es un servicio entregado, vendido y soportado por Rackspace. ¿Qué significa esto? Que podemos agregar almacenamiento externo a nuestra vSAN, es decir, al almacenamiento que viene per se en el clúster de VMware, y de esta manera podemos acceder al almacenamiento que está diseñado para cargas de trabajo de alta transaccionalidad. Esto nos permite acceder a varios casos de uso, por ejemplo, facilitar estas migraciones a la nube, tener un balance un balance de costos, es decir, no agregar más nodos de lo necesario cuando tal vez lo que más demanda es almacenamiento externo, y por otro lado, una recuperación de desastres de bajo costo. Aquí el punto a destacar es que hoy sabemos que nuestro VMC vive en la infraestructura global de AWS, y los volúmenes nube administrados que nos pone NetApp están en un data center muy cercano al data center de AWS o a los data centers de AWS. Esto nos permite ofrecer un servicio de baja latencia y obviamente una solución muy atractiva costo-beneficio. Hablamos y cómo se ve. Esto es un vistazo de cómo se ve estos Cloud Volumes. Y es básicamente poner los Cloud Volumes como un data store a disposición de nuestros clientes. Hoy hay varios puntos que destacar. Es una arquitectura altamente redundante, es una arquitectura all flash, pero también hablamos de la capacidad de poder escalar en petabytes, ¿no? Esto también nos permite llegar a múltiples niveles de desempeño. Hay 3 capas que vamos a ver, y también a cambiar el nivel de desempeño, es decir, a mover volúmenes sin necesidad de hacer una migración de datos. Esto nos permite también adquirir almacenamiento independiente del cómputo y la memoria, es decir, independiente o sin la necesidad de agregar más nodos, que obviamente también muchas veces no es necesario, ¿no? Entonces nos da esa flexibilidad de combinar el desempeño y las necesidades de acuerdo al caso de uso. Un punto muy importante es que Cloud Volumes no reemplaza vSAN, sino extiende la flexibilidad, las opciones, es decir, podemos hablar de colocar, ahí vemos en el cuadro los diferentes niveles de almacenamiento. Tenemos 3 capas y ofrecemos incluso el precio, evidentemente varía de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. ¿Esto qué significa? Que hoy ya tenemos un almacenamiento de alto desempeño en NVMe, en nuestro clúster de VMC. Sin embargo, podremos combinar con almacenamiento estándar, por ejemplo, pensando en backups, en respaldos, o hablar de un siguiente nivel que nos va a ofrecer un poco más de IOPS o throughput, que es el premium, y ahí, por ejemplo, podemos ver y determinar a qué bases de datos le queda mejor, si podemos, tal vez, por ejemplo, para los logs que necesitan mucho más desempeño, asignar el Extreme. Y esto lo que nos permite es que cuando lo comparamos incluso esa velocidad de Extreme, por ejemplo, con vSAN, tenemos incluso un menor precio por gigabyte. Esto
significa acceso a almacenamiento de alto desempeño sin la necesidad de procesamiento. Entonces, nos permite mezclar y combinar niveles donde tenga sentido y con esto tener un menor TCO para aplicaciones de almacenamiento pesado. Otro caso de uso es como cuando armamos sitios de recuperación ante desastres. Hoy sabemos que vSphere Replication es la solución principal, la más utilizada. No es viable cuando de pronto tenemos algunos problemas de enrutamiento que puedan requerir algunas circunstancias o servicios adicionales. También podemos combinarlo, está disponible HCX, Disaster Recovery, y también lo que hacemos aquí es combinar un poco, combinamos Cloud Volumes para poder, por ejemplo, en caso de un desastre o de una prueba incluso para producción, podemos agregar estos volúmenes que nos permitan justamente hacer ese balance. Es decir, voy a poder agregar hosts bajo demanda, que es una funcionalidad de VMC, y aparte puedo agregar estos volúmenes que me permitan balancear estas necesidades y también escalar ese desempeño de acuerdo a la situación que se presente o a las pruebas que quiero hacer, ¿verdad? Y esto es bastante rápido, hablamos de que puede ser en segundos. Y por otro lado, también hablamos de mantener, por ejemplo, VMC on AWS como producción y poder combinar un poco, obviamente teniendo descuentos, puedo tener acceso a descuentos si hago un commit, ¿no? de ese consumo. Entonces hay muchas opciones acá utilizando Managed Cloud Volumes. Y esto lo tenemos disponible globalmente en 17 regiones de AWS. De estas 17 regiones, 8 incluyen o tienen la capacidad o un data center adjunto para poder agregar estos volúmenes de NetApp CDS. Entonces, esto es súper valioso para los clientes que quieren incluso armar o tienen diferentes opciones de oficinas, sucursales y que quieren combinar temas incluso de latencia de acuerdo a la posición o la región. Acá es un breve vistazo de cómo está esta latencia por región. La verdad es que la latencia es inferior a los 2 milisegundos para la mayoría de las regiones. Y el más alto, por ejemplo, es el US West 2 y el noreste 1, debido a la proximidad del colo. O sea, todo esto es un tema de distancias. Y bueno, aquí se hicieron algunas pruebas de ping y obviamente con una muestra de un bloque de 4K. Sin embargo, el mensaje clave es la latencia es inferior a 2 milisegundos. Y por otro lado, vemos en el siguiente slide cómo podemos acceder a un desempeño agregando y combinando. Por ejemplo, al agregar hosts, podemos seguir explotando esta capacidad de desempeño que me da los Cloud Volumes, que me da este almacenamiento externo. Entonces, aquí hacemos una comparación entre configuraciones de clústeres de 3, 6 o 9 nodos, por ejemplo, con 3 data stores, y lo que hacemos, esto solo es un vistazo de los IOPS que solo dan los Cloud Volumes. Aparte, tendríamos en la mesa o en la opción de combinarlo con el desempeño que nos da vSAN con el almacenamiento interno de los nodos I3 de AWS. Entonces, hay una gran variedad de opciones de poder llegar y explotar ese desempeño que nos pone a la mesa NetApp CDS. Y bueno, aquí me gustaría invitar a Henry Villegas. Henry es nuestro arquitecto senior de soluciones VMware en Rackspace. Él nos va a explicar un poco de la arquitectura, el vistazo de la arquitectura de VMC con NetApp Cloud Volumes. Y también nos va a dar una demo de 2 puntos particulares. Uno, de cómo se ve el portal de Rackspace para acceder a VMC y a otros servicios de AWS. Y también cómo se ve el control de NetApp CDS. Henry, all yours. Thank you, Victor. I appreciate it. Thank you so much. So as we can see here, this is an architectural overview of how the NetApp colocation is connected into VMC
on AWS for presenting the native data stores from CVS. So on the far right, you'll see the NetApp colocation that is in close proximity to the VMC on AWS region. And we're using highly redundant AWS Direct Connects to provide the throughput and the low latency to this enterprise all-flash storage solution. And all of the filers have the different tiers available there that we can provide as a service to your VMC environment to present as native data store. So this is something that is unique to Rackspace only. So no other customer or some individual could do this as far as providing that native data store into VMC without using something like vSAN. So I wanted to give you kind of a high level overview that we are using the Direct Connect, and it's highly redundant and low throughput to those regions to provide that all flash storage. So we'll jump now into the portal and show kind of what that looks like as well. You can see from the screen here, this is the My Rackspace portal. So I've already went ahead and logged in into the Rackspace portal, and you can see here is the Amazon account. So we do have the ability to support any Amazon accounts that you would want to have Rackspace provide as a managed service for you. And so here's a couple of accounts that we have. And then one of them, of course, is we're using for the AWS account that is attached to the VMC on AWS environment that we'll look at. And if I switch over to the VMware Private Cloud, from here you can see all of the VMC environments that we have deployed for this environment for inside this organization. You can also look at notifications, tickets. So if you need to have any kind of support requests that you need to get a hold of the account manager for support, you can follow those through here or see kind of what's open. Here's where you can contact support, open up for support documentation or check on status, billing, and of course, account information is available here. So as we go into this environment that we'll look at here, you'll see inside the actual organization your SDDC ID and what region it's deployed in, and also the number of hosts that you have attached in this environment. And as we double click into the actual SDDC from the portal, you can take advantage of the guest OS services that Victor talked about earlier. So if you do have a virtual machine that you've deployed Windows or Linux operating system on, you can ask for OS administration. So this is really giving you the ability to get access to a Windows tech or Linux tech to do something on your behalf within the guest operating system. If you want us to help monitor anything within the operating system and create an alert and a ticket for you, that's something we can do as well. And if you want to roll it into patching, we can do Windows patching, Linux patching as well, and have that as part of the service into the environment. And when you do request that, it will ask for an admin username and password in order for us to enroll the virtual machine into these services and have access into the OS in order to provide the monitoring and patching and the updates within that guest VM. One other thing you can also see from here is that we do provide in-contact links to the actual VMC console and vCenter server for the SDDC that you have deployed with VMC and AWS. So I went ahead and logged into the VMC console for this environment. And if we look under networking and security, you'll see those virtual interfaces, the VIFs from the Direct Connect that we used to connect the NetApp Cloud Volumes into this environment. So you can see the redundant pairs here, and that they're both up and attached.
So this is what we're using as the low latency, high throughput to the CVS environment. And so when we actually go into the vCenter, I've already logged into the vCenter as well, you'll see this is the environment where we have, you can see that AWS demo VM that I showed through the console. So whenever you deploy a virtual machine or you migrate a virtual machine, it is automatically added as a virtual machine inside our portal that you can select to enroll into those additional services from the VMC or from the Rackspace portal. When we go into the storage, you can see there is the vSAN data store that you typically see inside the VMC SCDCs. This is where you would have all your management VMs for your environment, like vCenter server, NSX, things like that. And of course, the workload data store. This is where typically you would provide storage for your virtual machines that you would be moving or creating inside VMC. You'll see these other data stores that we have on here, and these are data stores that are being presented from CVS, from those managed cloud volumes. And you can see I have a virtual machine, that same virtual machine I showed earlier, that is powered on and running on that NetApp CVS data store. And if you go into the actual vSAN data store itself, you can migrate virtual machines directly into that CVS data store as if it was a native data store inside VMC. So again, this is something that is unique to Rackspace only, and is able to do in partnership with VMware and AWS. And that concludes the demo. Thank you, Henry. Sí, ahí mencionar dos puntos súper interesantes. Uno, la capacidad de hoy, ya que vemos el acceso a vCenter, lo vemos de manera nativa. El data store es nativo y con esta flexibilidad de poder mover las cargas. Aquí un punto muy importante es, mucho de esto que vimos son servicios que Rackspace hace de manera automática en background. Es decir, solamente nuestros clientes necesitan abrir tickets para decir, oye, quiero hacer esto, quiero hacer estas actividades, y nosotros los hacemos por ustedes. Y el otro punto es el portal de Rackspace. Al principio lo vimos, tenemos acceso obviamente a esos servicios de AWS o acceso al VMC per se. Entonces, esto nos permite jugar con esa flexibilidad de servicios desde el portal. Y le cedo la palabra a Isaac para hablar de las conclusiones. Thank you, Henry. Pues muchas gracias tanto a Henry como a Víctor. Antes de cerrar, un breve anuncio muy rápido. Por ahí habrán visto en el chat de la sesión, se liberó una breve encuesta que, si nos ayudan a contestar, van a poder participar en una rifa de códigos de tanto de Amazon como de Starbucks. Entonces ahí, por favor, si tienen la oportunidad, métanse al chat, ahí está la liga para que la contesten y puedan ser posibles ganadores de estos códigos. Bien, pues para cerrar la sesión, rápidamente, igual Vic, si nos ayudas con el punto de vista de Rackspace de lo que hemos visto ahora en cuestión de valor agregado que traen a la mesa. Gracias, Isaac. Sí, acá fundamental, Rackspace es el punto único de contacto para soporte de VMC en AWS. Aquí Rackspace es el Tier 1, siempre nosotros nos encargamos de las escalaciones necesarias al soporte de VMware o hacia AWS de acuerdo a cómo se presentan los casos. Nosotros, eso es de nuevo, es un servicio totalmente entregado cubierto por Rackspace, incluido lo que vimos de los Cloud Volumes. Y cuando hablamos de soluciones más complejas, donde ya incluyen servicios nativos AWS, también Rackspace será ese punto único de contacto. Bien, pues muchas gracias, Víctor. Pues un poco el resumen de lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que hemos revisado. Hicimos un recap breve de lo que trata VMware Cloud en AWS. Revisamos también algunas opciones de conectividad y de cómo integrar con servicios VMware Cloud en AWS con servicios nativos. Revisamos algunos servicios ejemplos de servicios de red, seguridad, Data Warehouse, Business Intelligence, File Shares y bases de datos. Son algunas de las cosas que vimos, así como también los demos que revisamos tanto de la parte de VMware Cloud como servicio.
y de Rackspace. Hablamos del Fanatical Experience de Rackspace y estos Cloud Volumes que, como comentaba Henry, es un servicio único, una característica única de Rackspace para VMware Cloud en AWS y que en lo personal creo que es una gran ventaja, un diferenciador importante que también, como vieron en el demo, permite incluso correr y ejecutar y alojar máquinas virtuales dentro de sus data stores en almacenamiento externo. Es una característica también única de esto que ofrece Rackspace para VMware Cloud. Y bueno, sin antes también mencionar y recordar que, como decía Víctor, el valor agregado que trae Rackspace a este servicio es traer lo mejor de los dos mundos, VMware, AWS, en una forma consolidada para gestionar ambos mundos para los clientes y hacerlo lo más sencillo posible, y también, como lo vieron en el demo, gestionar de manera consolidada y proveer accesos consolidados y sencillos para nuestros clientes. Eso facilita mucho también este camino que hablamos al principio hacia la nube, este camino sinuoso. Este tipo de cosas justamente es lo que ayuda a hacerlo lo más plano posible. Bien, pues para concluir, dejamos un par de minutos aquí para preguntas. Aquí estamos revisando el chat. Si hay alguna pregunta, aquí la contestaremos. Dejamos, mientras tanto, aquí nuestra información de contacto, tanto de Henry como de Víctor, como la mía, un servidor. Recordarles de nuevo, una vez más, si tienen oportunidad, por favor, entrar ahí al espacio de chat. Ahí está publicada la liga de la encuesta. Si la contestan, participarán en la rifa de códigos de Amazon y de Starbucks. Y pues bien, si no hay alguna pregunta, Vic, ¿algún comentario final? Gracias, Isaac. Bueno, primero, ahí está, siéntanse libres de contactarme, contactarnos en cualquier momento para dudas, incluso comentarios o algún caso en particular que quieran resolver para PMC en AWS. Por otro lado, algo que seguimos viendo es este interés, ¿no? que sigue creciendo en nuestros clientes y de adquirir este tipo de servicios de AWS y que hoy van a permitir incluso tener ahorros, combinación de Journey to the Cloud, acelerado. Entonces, los podemos ayudar y muchas gracias a todos. Sé que el video y la grabación se va a compartir, así que estamos a la orden. Muchas gracias, Isaac. Bien, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Vamos a concluir esta sesión recordándoles si pueden contestar la encuesta, nos ayudarían mucho y participarían en esta rifa que comentamos. De nuevo, una vez más, mi nombre es Isaac Hernández, arquitecto especialista en VMware Cloud en AWS. Les agradecemos su tiempo esta mañana, esperando que esta información les haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias, buen día a todos.